Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, @epolíticoscdn37, la mía personal, @CatHernández. Agradecemos todos sus mensajes en todas las plataformas. Saludos al señor Fafa Taveras, que nos está viendo en este momento. Acaba de mandar también un mensaje. Vamos a revisar la información de cómo abordar este debate. La producción pregunta cómo valoran que se prohíba el matrimonio entre menores. Y más allá, yo creo que, aunque todos coincidimos de una manera u otra en si se debe prohibir o no, cómo se debe prohibir, debe ser taxativo en el Código Civil, de qué manera, con qué instrumentos contamos y qué tan dramática es esta situación. Qué tan dramática, porque se lo comentaba también al productor del programa, José Ramón Suero. Nosotros hemos visto acá no solamente a los padres apoyar situaciones que son realmente dolosas, criminales en contra de sus hijas, sino que también después la población sale a respaldar este tipo de situaciones. Es que ellos se querían tanto. Un hombre de 50 años, una niña de 14. Es que ellos se querían tanto. Señores, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y a mí, particularmente, escuchar posiciones ayer en el Congreso de la República de ese tipo, me dio pena. Me dio pena ajena. Eso no hay manera de decirlo de otra forma. Pena ajena, señores diputados. No sé de qué provincias que son ustedes, pero yo les recomiendo, como se los dije ayer, que regresen a sus provincias, que hagan trabajo de campo y que vean lo que está pasando allí, en la familia. Y cómo eso después deriva en todo lo que sabemos. Sufrimiento innecesario para mujeres y niños. Arrancamos debate. ¿Hasta dónde creen ustedes que llega este problema? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo se resuelve? Mira, real efectivamente, como decíamos hace algunos minutos, este es un problema que va más allá de una familia, es un problema de sociedad. Porque niños con niños, o un adulto maduro con una niña que no ha empezado a vivir su adolescencia, yo creo que eso es tal como decía el amigo de Acción Democrática, de Opción Democrática. Acción Democrática, otro partido. En Venezuela. Sí, señor. De Opción Democrática. Es una violación. Y no solamente una violación de derechos, es una violación inclusive hasta sexual, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros encontrar padres, apoyar este tipo de acciones, yo creo que deben ser inclusive hasta penados por la justicia dominicana. Ahora bien, la realidad es que se ha eliminado este artículo. Por lo menos en principio está eliminado y fue a una comisión de justicia de la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos no escuchar más diputados y diputadas a favor de esto. Y de algunos diputados que me merecen algún respeto, yo creo que en esta semana dejaron ver el refajo. Nosotros, que somos políticos de profesión y que andamos en los barrios, en las provincias, en los municipios, en los distritos, vemos la gran realidad. Vemos como niñas con 11, 12, 13, 14, 15 años embarazadas, de señores de señores de 40, de señores de 45. Y yo creo que en vez de eso ayudar a la sociedad, en vez de eso ayudar a la familia, lo que hace es que lo perjudica. Y no solamente lo perjudica, sino que el ejemplo que deja a las generaciones que vienen detrás de esa niña es catastrófico. El compañero de Opción Democrática decía el elemento de la corrupción. Yo creo que no todo tiene que ver con la corrupción. Yo creo que no todo se lo podemos indilgar al gobierno central. Porque si a eso vamos, también la evasión fiscal y la evasión de impuestos por las empresas es tan peligroso como la corrupción. Y por qué no, aún más peligroso. Y es el mismo dinero que se utiliza para nosotros poder reformar la educación, para nosotros poder reformar la salud, para nosotros poder reformar la seguridad y otras tantas preocupantes y otras tantas consideraciones que tiene la población en respecto a su día en día. Pero volviendo al tema central, que es la eliminación del artículo 146, nosotros entendemos que eso debe finalmente convertirse en ley, que la modificación sea finalmente aprobada una vez sea discutida en la Comisión de Justicia, porque eso va a venir a beneficiar no solamente a la sociedad, que es un gran problema, y que representa un gran problema, porque hay un elemento que no se ha discutido, el embarazo en adolescentes. Muchos cuestionamos y muchos nos alarmamos por la cantidad de recursos que invierte el Estado Dominicano en subvencionar a través de los hospitales públicos el embarazo en adolescentes.
¿Y cuántos de esos embarazos en adolescentes son productos de un matrimonio entre un adulto y una menor o entre dos menores? ¿Están los niños preparados para atender a otro niño? ¿El niño está para ser padre o el niño está para jugar, para educarse o capacitarse? Pero ¿dónde está la justicia? Porque ese es el tema, perfecto. ¿Con qué justicia contamos? Este país no castiga lo mal hecho y de eso sabemos demasiado. Y por eso yo voy al tema de raíz, a la educación, porque incluso si fueses a hablar del tema del embarazo, ¿dónde está el sistema de salud que va a cuidar a esa madre, a esa futura madre, que va a cuidar al niño? Y finalmente el dinero de la salud, el dinero de la educación está en la corrupción. Yo creo que evidentemente hay que prohibirlo en la ley, pero eso no basta. Y por eso hay que tratar los temas fundamentales. Pero hay muchas cosas que están prohibidas y se hacen. Hay muchas cosas que, por ejemplo, tenemos prohibido llevarnos un semáforo en rojo. Y vemos múltiples accidentes en las calles porque hay desaprensivos que se llevan un semáforo en rojo. Entonces yo no creo solamente en la prohibición, yo creo en un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias en el que te indique a ti qué te puede suceder si tú violentas la ley. Porque, por ejemplo, aquí vemos muchas personas llevándose un semáforo en rojo. Por poner el semáforo en rojo, una infracción quizás menor, entre comillas, porque puede atentar contra la vida de una familia. Pero cuando salimos fuera del territorio dominicano, ninguno nos atrevemos a llevarnos una luz en rojo o a no usar el cinturón de seguridad. Yo trato de ser pragmático en mi accionar, en mi vida cotidiana, y fuera de estadísticas y de datos que son sumamente alarmantes. En la práctica, todos nosotros somos bastante jóvenes, ¿verdad? O sea, no somos personas tan mayores. Y la etapa de la adolescencia y de nuestra juventud, ¿verdad?, de hace algunos añitos, creo que muchos las recordamos con bastante facilidad. ¿Y quién se pudiera imaginar, en el caso mío muy particular, yo con 17, 18 años de edad, estar preparado psicológicamente y tener las condiciones necesarias para contraer un matrimonio? Eso es imposible, señores. O sea, quienes defienden... Y te está yendo a los 17. Y me estoy yendo a los 12, 17. 13, 11, 14. Totalmente, porque al final uno, como joven, y yo me recuerdo con esa edad, y me voy unos años atrás, aun cuando a mí me decían que yo siempre fui muy maduro, me decían, no, tú eres un joven muy maduro, sí, pero eso es una madurez relativa, porque como yo veo la vida hoy, por ejemplo, no la veía a esa edad. Y las cosas y ese romanticismo quizá que existen, te divorcian un poco de la propia realidad. Entonces, quienes defienden esto, yo diría que no se recordarán de lo que fue esa etapa de su vida, pero peor aún, que no tienen el suficiente nivel de conocimiento para entender que eso es una práctica imposible para esos jóvenes poder real y efectivamente desarrollar una familia de manera exitosa, y también de que no se den casos lamentables como lo que se vive, que es un tema cultural. O sea, aquí tenemos que empezar, no solamente, y coincido con la parte que ustedes han abordado, pero aquí hay un tema cultural y unos tabúes de que aquí si tú tienes una hija y por razones de la vida tuvo una relación indebida a muy temprana edad y sale embarazada, hay que casarla. Vamos a casarlo, esos dos muchachos. Y no entendemos que lo estamos poniendo en una situación peor, que si esa niña se queda con su padre y su madre, terminan de darle una formación, etc. Y si en algún momento, por razones de la vida, entienden esos dos jóvenes ya con suficiente madurez, pues más adelante pueden casarse. Hasta que no erradiquemos ese tipo de situaciones en el país, pues entonces seguiremos sumergidos en el abismo. Ahora, hay un elemento adicional que es importante para que Cristian continúe con el debate, que debemos nosotros tomar en cuenta. Nosotros que estamos en los barrios, en los municipios, en la provincia, escuchamos que fulano vendió su hija, que fulano entregó su hija a fulano de tal por una deuda, peor aún, o por una cabeza de ganado. Señores, realmente esto es alarmante. Y esta prohibición lo que viene es a fortalecer la educación, viene a fortalecer la familia y viene a fortalecer el futuro de una sociedad. No solo eso, y nosotros que realizamos vida social en nuestros barrios, los sectores donde los diputados parece que no llegan, porque yo no sé qué respuesta le pueden dar esos diputados a sus hijos cuando lleguen a su casa y vean a su padre en la televisión defendiendo el matrimonio a los 15 años. Pero cuando nosotros nos dirigimos a los sectores más vulnerables del país, que es donde ocurren estos matrimonios en su mayoría, lo primero que se le pide al político es canastillas. Las oficinas políticas
de cada uno de nosotros, y me atrevo a hablar por ustedes, está llena de peticiones de canastillas de menores de edad. ¿Y qué te indica esto? Que estas menores no cuentan con la capacidad ni económica ni mental para desarrollar un embarazo. Así como las muertes que salen de esos embarazos, productos de matrimonios, son muchísimas en nuestros hospitales, de esos niños. Por eso es importante mejorar la calidad de la representación en el Congreso, porque la sociedad siempre espera un ejemplo de sus políticos. Yo estoy de acuerdo. En este caso, es vergonzoso ver cómo algunos diputados todavía defienden esa barbaridad. Entonces, no, y ahí voy, con tu comentario de que el gobierno, de que la corrupción, esto no es un tema de corrupción. Esto es un tema social, como bien decía Joel. Esto no es un tema de PLD. Esto es un tema de que los diputados en su mayoría que estaban defendiendo eso son de oposición. No. Claro que sí. ¿Cuáles fueron los de oposición? Ahí hubieron varios de oposición. Y estuvo José Laluz del PLD. Yo defendiendo en el video ahí. No, pero usted lo vivió, ese proceso. No, yo ayer, fruto de razones particulares, yo tuve que depositar una excusa. O sea, yo no participé ayer en la sesión. Entonces, eso no es aceptable a nadie, ni del PLD ni de la oposición. Entonces, yo creo que es un tema de cambiar una costumbre social. Y lo alarmante de todo esto es que las cifras que nos arrojan esas empresas y esas instituciones internacionales son de matrimonios que se formalizan. Pero la cantidad de uniones libres que hay en nuestros barrios de menores de edad o de mayores con menores es alarmante. Mira, en el caso de las diputadas que Gloria mencionaba... Hay que felicitar a Gloria, que asumió ese tema. Gloria mencionaba, sí, lo asumió con mucho ahínco, y yo quiero felicitarla desde este espacio, porque ella fue de las que más se preocupó dentro del propio Congreso y dentro del bloque del PRM para que este tema realmente se le diera el carácter necesario. Y le escuchaba hablar de unas diputadas, y yo escuché a una de las diputadas durante el debate. Yo me cansé a los 15 años y ese marido mío me daba muchísimo golpe. O sea, era un hombre mayor y abusaba de ella, no solamente pudiéramos decir sexualmente, sino también agrediéndola físicamente. Exacto, es una persona sin la más mínima capacidad de poder tomar cualquier tipo de acción. Entonces, yo quiero ya en esta etapa aportar un poco quizás a la solución de una problemática tan grave como esta. Y yo diría que el tema, decía inicialmente el tema cultural, romper un poco con la cultura tradicional de nuestro país, donde eso se ve de manera natural. Y bueno, y la abuela de muchos de nosotros se casaron muy joven, a los 14, 15 años de edad, y todavía se mantiene en cierta medida en las comunidades rurales esa idea de que eso es una posibilidad y se ve con toda normalidad. Por el tema educacional también. ¿Por qué en la República Dominicana no hemos podido, de una manera u otra, fomentar la educación sexual? O sea, este es un país donde hablar de eso es un tabú. Hablar de educación sexual en la República Dominicana es un tabú. Y eso debería estar en el pensum de educación. Entonces, yo soy evidentemente, porque por ejemplo, nosotros somos varones y pasamos por, vuelvo y reitero, por la pubertad, por la adolescencia, y sabemos real y efectivamente a qué edad tú empiezas a tener algún tipo de inclinación, ¿verdad? A asumir cualquier tipo de práctica de manera irresponsable, porque tú no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, pero sí tienes la tentación de hacer este tipo de cosas. Entonces, si tú no sabes lo que vas a hacer, vas a incurrir en caer en situaciones que no aportan a nada, ni para tu desarrollo personal, ni de la propia sociedad. Entonces, aquí tenemos que empezar a romper, y yo soy de lo que abogo, porque aquí empieza a implementarse una educación sexual responsable, acorde a edades, porque desde que tú tienes 4 o 5 años, tú debes de empezar a conocer tu cuerpo y a conocerte a ti mismo. No, claro, dosificar el material, porque el material que tú le vas a dar a un niño de 12 años no es el que le vas a dar a un niño de 6 años. No solo eso. En todos los países eso hay grados para y educar a los padres, que en nuestros hogares hablar de tener relaciones sexuales es un tema peligroso que no se toca, no se habla en el almuerzo. O sea, los padres, muchos padres dominicanos tienen un bloqueo con el tema del hermano, punto. Si almuerzan, porque ese es otro tema. Ahora, el tema de la sexualidad también es un problema en la República Dominicana está bloqueado, como bien decía Jean Luis. Entonces, con eso hay que trabajar. No se puede trabajar solo en las escuelas, porque entonces los educadores educan 8 horas y los niños duran 20 horas, 17 horas más en sus hogares.
Yo soy reiterativo, este problema es político. ¿Y por qué yo digo que es político? Porque no hay una solución para este problema. Este problema se resuelve desde educación, este problema se resuelve desde cultura, este problema se resuelve desde salud, se resuelve con justicia. Y el único que tiene los recursos para poder abordar el problema desde su integralidad es el gobierno, que administre el Estado, y por eso la solución a este problema y a la mayoría de los problemas de la República Dominicana es un problema de liderazgo. Mira, el gran problema de la República Dominicana radica en que todos los problemas se los hemos dejado a los políticos. El gran problema de nosotros los dominicanos es que no nos integramos a las discusiones, a las diferentes mesas de discusiones, ni en los sectores, ni en los partidos. Y fuera de cámara decíamos que ninguno de los partidos políticos del sistema están apegados a un gobierno, a un programa de gobierno que diseñaron para la campaña. Ninguno, no importa el color, ninguno están apegados. Entonces, hay un vicio existencial en la sociedad dominicana. ¿En qué sentido lo digo? Que criticamos y no queremos ser entes de solución. Lo que queremos es nosotros estar de una u otra manera cargándole el problema al que está en el gobierno de turno. No importa el que sea hoy, porque hoy es Danilo Medina, mañana podrá ser otro, ayer era otro. Todos le echamos la culpa al presidente de la República y al conglomerado gubernamental. Ahora bien, porque son responsables. Ahora bien, ¿dónde tienen grado de culpa? ¿Tienen grado de culpa? ¿O podemos eximirlo de la culpa? No lo eximimos, pero no son responsables. ¿Dónde está la gran responsabilidad? En la sociedad civil. Nosotros necesitamos una sociedad civil que se involucre. Una asociación de padres, en el caso del matrimonio entre niñas, una asociación de padres en la escuela que se involucre. ¿Cuál es la penalidad más grande para un niño? No es casarse, no es quedar embarazado siendo menor de edad. Es que cuando sale embarazado y está en la escuela, lo expulsan de la escuela. Señores, y es una vergüenza para ese niño. Miren, hay muchos elementos que uno pudiera tomar en consideración. Y pensando así, como quien no quiere la cosa, en el caso de esos propios eventos, Joel, que tú has participado, internacionales, te abren un poco más la mente, porque hay sociedades que uno empieza a conocer que tienen otras normativas y que funcionan de una manera más correcta a países que aún estamos en el subdesarrollo. Más abierto. Como en el caso de nosotros, más abierto. Y te da la oportunidad de ver y experimentar algunas cosas. Porque la verdad es que yo coincido en gran parte con tu planteamiento, al igual que con lo de Joel. Hay un tema de liderazgo, pero hay un tema también de poder ciudadano. No tenemos una sociedad empoderada. Yo siempre he sido un crítico y lo decía mucho. Por ejemplo, con el tema de la corrupción, había una época en que habíamos quienes hablábamos del tema de la corrupción y lo abordábamos con cierta firmeza y la gente nos cuestionaba. No, es que todos roban. Lo que pasa es que hay unos que roban menos, otros roban más. Entonces nosotros preferimos los que roban menos, era como algo normal. Entonces yo pienso que así mismo la sociedad se ha ido acostumbrando y la gente no reclama. O sea, ¿quiénes son que están reclamando, por ejemplo, el tema de la ley de partidos? Son los partidos. La sociedad no se involucra. Hubo una vista pública. ¿Cuál fue la participación? Muy mínima la participación de personas. Pero, por ejemplo, con este tema del matrimonio en la adolescencia... Pero mira un ejemplo, que eso no te interrumpa. Mira un ejemplo. Las elecciones nacionales. ¿Cuánto estamos hábiles para votar? Cerca de 8 millones de personas. ¿Cuánto votaron? 2 millones, 3 millones de personas. Pero aquí la abstención es relativamente baja con respecto a los demás países del mundo. Yo quiero hacer pero es que nosotros vivimos en la República Dominicana. Yo no puedo ir a interpretar lo que hagan en Estados Unidos, lo que hagan en Croacia. Yo hablo de República Dominicana. O sea, la sociedad no se está involucrando y nos están pasando cosas por las narices porque no nos involucramos. Este es un país pobre. ¿Estamos de acuerdo con un país pobre? Claro que es un país pobre. ¿Estamos de acuerdo que ese es un problema que afecta sobre todo a poblaciones pobres? Entonces, los que sufren el problema del matrimonio infantil son víctimas. Ellos no son culpables. Porque el trabajo del Estado, precisamente, es lograr la participación de la ciudadanía. Son víctimas no de los partidos, no, del Estado. Entonces, ¿nos sentamos a ver qué va a hacer el Estado? No. Y como sociedad nos cruzamos de brazos. Como padres, como amigos, como estudiantes, como profesores. Yo entiendo que sería una irresponsabilidad de parte de nosotros. La gente en este país empieza a preocuparse cuando el problema le afecta de manera directa. O sea, aquí la gente no se involucra y no participa y no opina de temas que son fundamentales. Este caso, el matrimonio, ¿quiénes lo han asumido? Son precisamente los grupos feministas, grupos, los jóvenes. Que por ejemplo, que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, instituciones que tienen un nivel de conocimiento y han asumido temas puntuales que ha habido incapacidad. Y da lástima que uno como político, como clase política tenga que decirlo, de parte de los propios políticos, que hemos sido incapaces, y uno se incluye
yo he asumido la tarea de incluirme siempre porque soy parte. Las cúpulas partidarias. Pero lamentablemente los partidos políticos no están en lo que deben de estar y no asumen temas puntuales como ese, que socialmente hablando son muy delicados y tienen solución si todos trabajamos en conjunto. El problema es que los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos están secuestradas. Y yo no hablo de una, yo hablo de todos. Yo hablo de los 26 partidos que tiene el sistema. Están secuestrados. ¿Y qué pasa? Cuando un partido político, por ejemplo, como el mío, el Partido Revolucionario Dominicano, que tendría que estar a la vanguardia de este tipo de problemas sociales, porque se supone que es un partido socialdemócrata de la socialdemocracia, donde debe defender los problemas sociales de un país o de una demarcación, y no lo están haciendo. ¿En qué estamos como partido? Pero así están los demás. Entonces, ¿a quiénes yo le hago el llamado? A la sociedad civil. Sobrepasemos los partidos políticos, sobrepasemos las cúpulas partidarias y vamos a exigir una mejor República Dominicana para todos, porque en definitiva, yo no me voy a ir de la República Dominicana. No quiero que mis hijos se vayan de la República Dominicana. Yo tengo una hija hembra, valga la redundancia, una hija hembra. Si no llega el Maduro dominicano aquí. No, príncipe, no podemos abogar a eso. El tema es evitar que te pase. Sí. O sea, no es esperar que te pase para entender el problema. Pero entonces yo vuelvo de nuevo. ¿Cuál es el trabajo de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales que tratan este tema a profundidad? Decirle al gobierno dominicano dónde no está haciendo su trabajo. Levantan la bandera para que el Estado entonces diga, hay un problema de matrimonio infantil, lo voy a resolver. Pero las organizaciones sociales en este país tienen añales discutiendo el tema del matrimonio infantil. Pero bueno, te digo, ¿cuándo le presta atención el gobierno? ¿Cuándo le presta atención el Congreso? Cuando hay un movimiento y hay realmente una inclinación de mucha gente que se empodera y el tema entonces adquiere sentido. Y eso se hace a través de la educación. Precisamente, porque mientras tengamos una población consciente, educada, empezará a exigir su derecho. Y por eso yo soy de lo que promuevo ese tema, por ejemplo, de charlas que tengan que ver con sobre los derechos, los deberes, porque necesitamos una sociedad consciente. Pero hay que resolverlo a grandes escala. Solemos muchas veces quedarnos nada más en la problemática, y yo creo que este es el momento de celebrar que ya se dio un paso y comprometernos a que se siga avanzando. Que esto no se quede solo en el papel, solo en los discursos voceados y bonitos en el Congreso, sino que esto se lleve a la práctica, que se creen políticas públicas, no solo en los partidos, ni en las instituciones, sino nosotros como personas, como individuos que pertenecemos a la sociedad, tomemos acción en este tema. Señor, mire, yo visito muchas veces escuelas, liceos, en distintas partes del país, y me sorprendió que viendo datos estadísticos con respecto a este tema, las dos regiones con mayor cantidad de adolescentes que han contraído matrimonio, son la región Enriquillo y la región El Valle. El Valle es Elías Piña y San Juan, y Enriquillo es Barahona, Pedernales, el sur Independencia y Bauruco, exacto, las 6 provincias del sur profundo. Estas 6 provincias son donde mayor incidencia hay de este tipo de casos. También la más pobre. La más pobre. La más vulnerable. Exacto. O sea que hay una vinculación estrecha entre pobreza y este tema que estamos discutiendo en el día de hoy. Yo sí quiero decir una cosita más. Yo tampoco me quiero ir de este país, pero para que no nos vayamos ninguno, aquí vamos a tener que no te quería, que yo no me voy. Vamos a tener que empezar a evitar las generalizaciones. Aquí vamos a tener que empezar a reconocer la gente que está luchando con este tema, pero sobre todo vamos a tener que identificar a la gente que apoya el matrimonio infantil, porque aquí hacemos muy bien el trabajo de decir, sí, muy bien hecho, pero cada vez que vamos a llevar una posición contraria, siempre pedimos disculpas. Tú sabes que tú eres mi hermana, yo te quiero, pero no, aquí las cosas hay que decirlas como son, y hay que hablar con nombre y apellido, quiénes son los culpables, y por eso yo creo que el tema, mira, yo creo que la gente sabe quiénes son. Este programa se llama Entre Políticos, sí, y la política es asumir responsabilidad. Mira, cuando yo voy a escuelas, y yo creo también que la gente sabe quiénes son los que tienen este tipo de puestos. Señores, la gente sabe quién es corrupto. La gente lo sabe. El pueblo se ve. Eso se ve. Mira, ahora, que el pueblo lo consienta y a veces lo alcahuetee es terrible. Y también se ve. Ahora, lo que es duro. Ahora, cada día la gente despierta más. Y ante temas como este, nosotros como medios de comunicación y ustedes desde los espacios que tienen que trabajar, debemos seguir denunciando este tipo de situaciones. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, decirle a quien está a favor de este tipo de situaciones, miren señores, pero fulano de tal lo hizo. Ahí me estaban diciendo que hay diputados que se les ha visto con menores de edad. Y más que todo, Catherine, decirle a la gente en las comunidades que sus representantes, que ellos eligieron, están promoviendo esas cosas.
porque eso es lo que también pasa. La gente en nuestros barrios, en nuestros sectores vulnerables, no saben qué piensa su representante. Porque cuando los políticos vamos a los barrios, y me incluyo, como bien decía Jean-Louis, la gente no nos pregunta cuáles son nuestros ideales y nuestros valores. Nosotros, como una clase política que surge, estamos comprometidos a llevar el mensaje. Claro. Pero no es la petición de la gente. Claro. Y eso debe cambiar. Fíjense una Fomentarlo, esa es la idea. Cuando uno visita los centros educativos, por ejemplo, yo me he dado la tarea ahora de hacer una serie de charlas y conferencias. ¿En escuela? Sí, en escuelas, sobre el tema de las atribuciones de la Cámara de Diputados, sobre los derechos, los deberes, símbolos patrios, una serie de charlas que estamos llevando. Pero a mí me sorprende muchas escuelas que uno va que dicen, no, aquí en cuarto bachillerato, tercero, hay 3 embarazados, por ejemplo. Eso es un tema que uno le preocupa y le llama mucho la atención. Pero tú sabes qué yo haría, Jean-Louis, ya que tú estás haciendo eso. Aprovecha y pide que vayan y que se investigue. Fiscalía de Menores. Aquí está pasando esto. ¿Dónde está la familia? Vamos a investigar qué pasó con esa muchacha. No nos quedemos en la sorpresa. Ojo, Catherine, también, no solamente adulto o menor. Acuérdate que también niños de 15 años, menor, por ejemplo, por un tema también de educación sexual que lo tocábamos ahorita, con respecto a que aquí no se educa. Bueno, sí, ¿quién te dice que claro, no? hay casos, lo sabemos que sí. También. ¿Quién dice que no? Sabemos vamos a aprovechar que estamos haciendo ese trabajo y vamos a meter el ojo. Y además de meter el ojo, ustedes tienen cómo hacerlo, hacer la denuncia correspondiente, Ministerio Público, Fiscalía de Menores, vengan para acá, observen qué es lo que está pasando. Creo yo que es eso. Voy a aprovechar para traer este programa una cita que se me ocurrió cuando hablaba Cristian, un pensamiento del libertador Simón Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y cuando no tenemos claro eso, que la moral y las luces son las primeras necesidades de nuestra sociedad, empiezan a pasar cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, que veamos a políticos intercediendo para que no cierren bares donde se promueve la prostitución, la trata de blancas, el narcotráfico. Cosas como esa. Las bancas se excluyen de la ley de lavado para privilegiar intereses. Hoy estaba conversando y la semana que viene vamos a seguir dándole seguimiento, vamos a hacerle seguimiento al caso del tema de la ley de lavado de activos. El asunto de las bancas hay que meterle el ojo porque no son sujetos obligados dentro de la ley, pero tampoco están fuera de la posibilidad de que se les meta el ojo. Y lo que ha estado ocurriendo es que nadie les ha metido el ojo. Y hay más bancas ilegales que legales. El ministro de Hacienda reconoció ayer que hay más del doble que son ilegales. Eso es una realidad. ¿Qué mensaje mandan? Son más del doble que son ilegales. Y hoy salió la cifra que son más de 5.000 millones anuales lo que se pierde. Lo que pierde el Estado nada más en contribución, o sea, nada más en impuestos, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Catherine. Hay una imagen que a mí no se me borra. Eso de que la imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Leonel Fernández y Danilo Medina haciéndole guardia de honor a Juancito Sport. O sea, ¿qué mensaje mandan ellos? No, ¿Apostar con la vida del dominicano? Sí, porque yo creo que de eso se trata. No. O sea, es mandar un mensaje. Las cualidades de Juan de los Santos, que en paz descanse, aquí no pueden... Esto no es personal. Me dice, claro que no debe serlo, pero Juan de los Santos era miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, alcalde de la provincia de Santo Domingo. Pero lo que ocurrió fue que a Juan de los Santos no se le procesó, también eso es una realidad. ¿Dónde está la muerto justicia? cobardemente. Claro, pero lo que digo es que pueden haber una serie de denuncias en contra de la función de Juan de los Santos en su momento. Pero yo creo que mejor debemos hablar del cuartel de banqueros que hay en el Congreso. También. Pero es lo mismo. Que esos sí están vivos. Es lo mismo, un país pobre que está jugando. No, a lo que se refería en todo caso, Samuel, es el tema de que se fue y le hicieron guardia allí. O sea, son los últimos dos presidentes. A fin de cuentas, sí, como dice Cristian, él era miembro de... Se acabó, muchachos, ok, ya vamos a despedir, ya Félix Victorino está listo, ya voy para allá. Era miembro del comité político, no se le siguió un proceso judicial, así que no podemos decir que en este caso él era fulano o era mengano. Hay denuncias. Es el mensaje que mandan los políticos, es el mismo tema que conversamos. Sí, pero también murió de una forma infame. Pero también hay un elemento que es importante. Pero hay un elemento que es importante que no dejemos que dejemos acotado bien sobre la mesa. Todo dominicano es inocente que se le mete lo contrario. Correcto, a eso lo me refiero, no fue procesado. No fue procesado y entonces por lo tanto entiendo que a lo mejor hay otros escenarios en donde también podemos decir, oye, miren, aquí fue fatal. Y un tema de amistad que prevalece a lo que hagan los amigos. Uno no es dueño de los amigos, pero son los amigos de uno y uno los quiere, aunque no avale las cosas que hagan. Bueno, eso es válido para...